Varios equipos del fútbol europeo en el último tiempo se subieron a la pelea para poder fichar a Enzo Barnechea, tras destacarse a préstamo en el Valencia de España. Pero ya hay un ganador, el Benfica de Portugal. Las Águilas fueron a fondo y finalmente se llevaron la puja por el talentoso volante que ya fue convocado por Lionel Scaloni para la selección argentina. Y que con su llegada al fútbol portugués buscará dar un paso que lo consolide en la selección argentina de cara al próximo Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Para su favor, hay que decir que ya hay un antecedente que lo avala y es el de Enzo Fernández. Encuentro varias similitudes entre los dos futbolistas para denominar a este paso de Barnechea al Benfica como el proyecto Enzo 2.0. Antes de comenzar con el video, déjame invitarte a suscribirte a este canal, a darle me gusta a este video porque me ayudas muchísimo y también a que dejes tu comentario que como siempre te voy a estar leyendo. Enzo Barnechea ha dejado de ser una opción hace rato para el mercado de pases del Valencia de cara a la próxima temporada. El mediocentro argentino se va a ir traspasado al Benfica por 15 millones de euros. El Aston Villa, dueño de su pase, además, se va a abordar un 30% de una futura venta a terceros que decidan en algún momento acometer, por qué no, al club portugués para el fichaje del futbolista argentino. Según se pudo saber desde España, el Aston Villa se puso en contacto con el Valencia en las últimas horas para informar de este traspaso en las que había acordado la salida del jugador cordobés. Teniendo en cuenta la voluntad del jugador, el club inglés, como muestra de las buenas relaciones institucionales, había priorizado siempre la salida al Valencia, en caso de que los de Mestallá hubieran igualado las condiciones del equipo portugués. El Valencia esperaba poder llegar con opciones para repetir la sesión de Enzo Barnechea como en la anterior temporada, en los últimos días de agosto, aunque sabía que el Aston Villa había puesto al jugador en el mercado después de su gran temporada en la Liga Española, gracias a la cual se ha convertido en internacional absoluto con la selección argentina. Pero claro, el Aston Villa tenía claro que si llegaba una oferta superior a los 12 millones de euros iba a traspasar al futbolista siempre que estuviera de acuerdo con el club de destino. Era muy difícil que Barnechea continúe en España, por lo menos jugando para el Valencia en la próxima temporada debido al gran interés que venía desde el viejo continente y también por la razón de que el Valencia no está atravesando un buen momento económico y no podía igualar una oferta de un club que llegara con un interés concreto y después presentando una oferta formal, como fue el caso finalmente del Benfica. Pero aún así me parece una gran opción y un gran destino para Enzo Barnechea para que continúe su carrera y su explosión como viene teniendo en la última temporada, en ese caso en la Liga. Ahora la va a continuar en la Liga Portuguesa. Una liga que, como bien sabemos, se destaca por explotar el talento joven y después, en tal caso de un gran rendimiento, como ha sucedido en los últimos años, poder vender esa materia prima a el fútbol grande, ya sea Bundesliga, Liga Francesa, Premier League, ¿por qué no?, Serie A o incluso también la Liga Española. Como le sucedió, por ejemplo, a Enzo Fernández. Y no solo eso, Enzo Fernández, luego de su paso en Benfica, no solo explotó como jugador en todas las facetas, porque también lo hizo, por ejemplo, como capitán, como líder en el Chelsea, lo vimos con su consagración en el Mundial de Clubes de este mismo año, sino que también este paso a Enzo Fernández, el paso por la Liga Portuguesa, el paso por un club formador como Benfica, le permitió también, posteriormente, ser un habitué en la selección argentina, por supuesto también con el Mundial que tuvo en Qatar, pero claro, si no hubiera explotado en Benfica, no hubiera ido justamente al Mundial 2022, en donde ya sabemos el final de la historia. Fue tal la explosión de Enzo en el Benfica, en el fútbol portugués, que tardó solo 6 meses, con el Mundial en el medio, claro está, en salir de la Liga Portuguesa para llegar a un gigante londinense, en este caso como el Chelsea. Pagó aproximadamente 130 millones de euros para quedarse con el futbolista ex River y siendo hasta ese momento el futbolista más caro, el traspaso más caro en la historia de la Premier League. Enzo Fernández en el mercado de julio-agosto de 2022 llegaba con las expectativas de ir al Mundial, en ese caso que se iba a jugar en diciembre de ese mismo año, de ese 2022, y también con la idea de consolidarse en el fútbol europeo, y vaya si lo logró con Benfica. Algo muy similar buscará hacer Enzo Barnechea. Enzo Barnechea buscará consolidarse en un Benfica que apuesta justamente a eso, apuesta a su talento y apuesta a que sea un eje, un pilar como en su momento lo fue Enzo Fernández en esa mitad de la cancha. El Benfica aportó esos 15 millones de euros en búsqueda de claramente poder duplicar, triplicar, ¿por qué no?, esa cifra que en su momento pagó como cuota inicial. Porque si bien Barnechea hizo una gran temporada con el Valencia, como venimos diciendo, y no va a ser su primer
paso europeo, ni mucho menos, porque recordemos que ya tuvo paso el cordobés nacido en Villa María en el fútbol italiano, en Frosinone, en Juventus, en el Sion suizo, también lo hizo en el Aston Villa, un paso breve, ni siquiera llegó a debutar, pero después fue transferido al Valencia y justamente en el conjunto Che, en el conjunto de Mestalla, es donde mejor le fue, sin dudas, y por eso era un nombre que hasta el momento en que se conoció su transferencia al Benfica sonaba fuerte en la mesa justamente del mercado de pases. Otro aspecto que encuentro muy similar entre el paso de Enzo Fernández al Benfica y el paso de Barnechea al conjunto portugués también es el hecho de que ambos llegan jóvenes. Si bien Enzo es cierto que llegó 1 o 2 años más joven que lo que está llegando, Barnechea es un jugador que tiene 24 años y que tiene mucho por crecer y mucho por mejorar, en donde también busca ser importante, sentirse importante en un equipo. Eso debe ser de las mejores cosas para un jugador, y si no, que se lo pregunten a Enzo Fernández cuando más importante se sintió mejor, empezó a rendir. Un claro ejemplo es en el Chelsea. Bueno, así buscará sentirse Barnechea, en este caso, en el fútbol portugués. Porque no era lo mismo que este jugador llegue, por ejemplo, a un Atlético de Madrid, no sé, se me ocurre a un Tottenham, por decir algún equipo, a que llegue a un Benfica, en el que va a tener muchas opciones de jugar. Y me sorprendería incluso que no arranque como titular desde los planes de su entrenador. Primero porque ya es un jugador de selección que está en los planes de Scaloni de cara a los próximos amistosos y también entre los preseleccionados en esa gran lista que tiene el DT nacido en Pujato de cara al próximo Mundial. En segundo lugar, porque pagaste 15 millones de euros, poniéndonos en el lugar de Benfica, por un jugador de 24 años que tiene un gran potencial, porque en eso creo que la mayoría vamos a coincidir. Y en tercer lugar, porque el Benfica ha sufrido las bajas del turco Göksu, que se fue al Besiktas, al fútbol turco, y también de Renato Sánchez, quien volvió de su cesión al Paris Saint-Germain. Otro de los puntos que encuentro en similitud con el paso de Enzo Fernández también al Benfica es el hecho de que ambos buscan el hecho de ir al próximo Mundial. En el caso de Enzo, a Qatar 2022, y en el caso del cordobés, al Mundial de Norteamérica y México del próximo año. Habrá mucho trabajo para Scaloni porque lo va a tener que ver seguido en el Benfica. Va a tener un lugar sin duda importante en el equipo portugués, a menos, tocamos madera, de que tenga alguna lesión o algún problema de salud, físico y todo lo que eso conlleva. Pero está claro que va a ser una pieza importante para nosotros, los argentinos, a seguir de cara a esta temporada que va a arrancar en pocas semanas y que va a tener como uno de sus protagonistas al futbolista nacido un 22 de mayo de 2001 en Villa María. Si llegaste hasta esta parte del video, muchísimas gracias por mirar hasta acá. Recordá suscribirte, darle a me gusta a este canal, activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo material y déjame tu comentario. ¿Qué opinión tenés sobre el paso de Enzo Barnechea al fútbol portugués? Y si te gustaría, te imaginás con el cordobés en la próxima nómina de cara al Mundial del año que viene. De mi parte, eso fue todo por este video. Un saludo grande y nos vemos en el próximo contenido.